Bienvenidos a un nuevo Diálogos de Biblioteca. Es el último que grabamos en el año 2022. Hoy tenemos una invitada con quien estuve en contacto durante muchos meses para tratar de poder organizar la entrevista. Gloria Salvo, que no vive acá en Argentina, así que bueno, ahora ha venido unos días de visita y hemos logrado concertar la entrevista. Así que bueno, Gloria, bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, un gusto, un placer, bienvenidas a Diálogo de Biblioteca. Bueno, y la característica que tiene el programa es, yo le pido a los entrevistados que se presenten, que cuenten, no sé si tanto quién sos como que, bueno, cuál es tu formación, cuál es tu métier, qué es lo que haces. Mi nombre es Gloria Salvo, como dijiste, nací acá en América. Fui al Colegio Nuevo Surco. Cuando llegué a los 18 me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié en la UBA, medicina. Ya no me acuerdo en qué años, pero bueno, terminé eso y empecé la residencia en ginecología. Se llamaba ginecología quirúrgica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Una residencia especial porque había un lugar con estas características, un puesto, y era un poco cirugía general un año y después solo ginecología, así que nada de obstetricia, o sea, no partos y todo eso. Y después me quedé un año más siendo jefe de residentes. Quería seguir ginecología oncológica, que era lo que me gustaba. Y bueno, al final de la residencia me fui a rotar a Estados Unidos, a Houston, Texas, en el hospital que se llama MD Anderson, que es un hospital oncológico, un hospital de cáncer. Y bueno, ahí cambió un poco mi vida en varios aspectos. Conocí a mi marido, volví a Argentina, terminé toda mi formación y bueno, ya después me volví y ahora vivo allá. ¿Vivís allá y seguís trabajando en el MD Anderson? Sí, sí. Y no estás, digamos, estás investigando. Hoy se podría decir que sos investigadora. Sí, eso hago ahora. Eso haces ahora. Cambió un poco, obviamente lo que hacía en Argentina era asistencial y lo que pensé que iba a hacer era asistencial al 100%, me encantaba. Era una especialidad que un poco más orientada a lo quirúrgico durante la residencia, así que obviamente tenía todas las partes de ginecología, ¿no? Fertilidad, endocrinología y demás, pero siempre como una tendencia un poco más, y además era lo que me gustaba. Y siempre estaba metida ahí más con los que hacían ginecología oncológica que con los demás, porque había que cumplir con todo, pero obvio, ¿no? Era lo que más. Pero sí, era asistencial, con algunas cosas académicas, porque me acuerdo de haber presentado o de llevar bases de datos, como tener esa inquietud que un poco aprendí en cirugía, que lo tenía en el italiano un poco más, como más desarrollado, entonces me pareció que era interesante y de a poco me fui metiendo. Hagamos esta base de datos, usemos este software para hacerla y empezar a ver un poco los números propios, cómo nos va con este tumor, con el otro, de cosas básicas, ¿no? Pero que se empezó a armar un poco en el hospital, en la parte de ginecología un poco más seria, y eso me encantaba, pero obviamente no había tanto, era más nuevo, que no tanto recurso, no hay tanta formación. En otros países los médicos para promoverse necesitan tener tantas publicaciones o necesitan investigar en algo, está como más aceitado. Bueno, acá era diferente, pero siempre me interesó. Nunca pensé que iba a hacer eso al final, o no sé en qué lugar estoy, pero no pensé. Pero bueno, lo que estoy haciendo en MD Anderson ahora sí es investigación. Investigación. ¿Y cómo es pasar del mundo de la medicina de Argentina al mundo de la medicina de Estados Unidos a un lugar de elite, digamos? Estás en un ámbito de investigación, digamos, en donde se hace una investigación, digamos, a un nivel máximo, se podría decir, en Estados Unidos. Habrá algunos lugares, habrá varios, digamos, pero el MD Anderson está ahí en el tope, ¿no es cierto? Sí, como te dije, es un hospital cáncer 100%, o sea, todos los pacientes son oncológicos, tiene todas las especialidades. Sí, es un hospital reconocido en el mundo. En Estados Unidos todos los años se hace un ranking de hospitales en distintas cardiología, en pediatría y demás, en cuanto a oncología también, y MD Anderson siempre está número uno, y, sí, compitiendo con la Mayo Clinic, con Memorial Sloan Kettering en New York, como un lugar muy, muy reconocido. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de Argentina, del mundo de la medicina en Argentina,
digamos, fue un proceso natural, digamos, ¿qué diferencias hay? ¿Cuáles son o las más importantes? Voy a estar un poco sesgada en la respuesta porque yo, si bien estudié en la UBA, que es una universidad pública, y entonces los últimos 3 años de la carrera uno va a hospitales a rotar. Me acuerdo, hice neurología en el Hospital de Clínicas, urología también, después estaba en el Hospital Rivadavia, como que hice varias materias en algunos, Marie Curie, fui a una, ya creo que no me acuerdo, pero anduve por algunos y la mayoría eran hospitales públicos, o todos a los que fui. Después cuando me tocó la residencia, mi plan era, no, voy a seguir en el hospital, no sé, era como los hospitales públicos de la lista, me parecía que iba a seguir ahí. Después conocí un poco el hospital italiano y me gustó. Cuando fui a conocerlo me dije, bueno, en realidad acá se está haciendo mucho lo que está en los libros, por los recursos que había, ¿no? Y eso me empezó a parecer interesante, que a mí me gustaba cirugía, y veía que, bueno, todo lo que es cirugía mínima invasiva, que tiene que ver con no todas las cirugías se hacen abiertas, entonces la posibilidad de hacer solamente 4 o 5 agujeritos y operar desde ahí. Entonces, como vi que eso me empezó a interesar, dije, bueno, acá es el estándar ese, siempre que se pueda hacer. Y empecé a ver que, bueno, me gustaba y terminé, apliqué y rendí en todos lados, porque en residencias hay menos puestos que la cantidad de chicos médicos que van a entrar a residencia. Pero bueno, al final me terminó gustando. Y entonces, cuando fui allá, la primera vez que fui a rotar, fui como 2 meses y medio, sí, me pareció, claro, hay de todo, ¿no? Es como un poco Disney para un chico, había de todo y nada faltaba, y era como, bueno, no solamente laparoscopía, robots, sino había 5, y estaba todo más armado, el paciente no tenía que andar dando mucha vuelta, que se atendía en el 6º piso y los rayos eran en el 2º, y si iba al 8º era la quimioterapia, todo muy fácil, todo muy armado, hasta si necesitaban housing, quedarse en algún lado, transporte. Estaba el hospital muy armado para pacientes que venían de afuera también. Entonces me pareció que los recursos, la parte académica, y ya te digo, sesgada, porque si miro lo primero que conocí en los hospitales mientras estaba en la carrera, lo que vi en la residencia ya era diferente, y esto otro era aún diferente a la residencia, como aún más. Pero sí, vi que eso es muy diferente, que el médico tiene mucha más ayuda. En el hospital, me acuerdo, en la residencia, los médicos, los jefes inclusive de los servicios, o cuando uno tenía su propio consultorio y sus pacientes, vos hacías todo, ¿no? Las órdenes para cosas, hablar con a qué día te operamos, los horarios, un montón de los papeles que hay que escribir, las recetas. En Estados Unidos eso no es así, el médico ve al paciente, pero hay una farmacéutica que indica drogas, las recetas son diferentes, no hay que andar escribiendo nada. Hay mucha más, se trabaja más como en un equipo, entonces van viendo varios pacientes a la vez, y eso me parecía, o sea, uno estaba en el consultorio hasta que terminaba la consulta, entonces el paciente se tenía que cambiar para revisarlo y todo era más lento. Entonces veía uno en tanto tiempo, allá había 4 o 5 a la vez, gente ayudando al médico, ya sean los fellows, los residentes, o hay una posición que se llama Physician Assistant, que es la asistente del médico, que no es un médico, pero sabe muchísimo y maneja muchas cosas, y después el médico va a ser como la parte donde por ahí es más insustituible, claro. Entonces eso permitía atender mucha más gente en un día, más ¿Y la formación? Diferente. A nivel formación profesional, honestamente, o programas de estudio, sí, y programas de entrenamiento, digo. Creo que hay mucho que ver con uno mismo, más allá. Yo nunca sentí, cuando fui esos 2 meses y medio, nunca me pareció que, ay, estoy perdida, o cuánto más sabe esta gente, no. Y a veces, por la UBA, a mí me gustó, pudiera mejorarse en muchos aspectos, ¿no? Porque a veces es compleja en su forma, ¿no? A veces no hace falta que las cosas sean tan complicadas, y por ahí perdés un poco más de tiempo. Pero en cuanto a formación académica, los libros que había leído, las cosas que sabías, y de la residencia, no, súper. Me sentí siempre muy cómoda, esto es muy parecido, pero también a veces depende de uno, ¿no? Porque no voy a generalizar como allá es mucho mejor, o no, depende del alumno, depende de las ganas, depende de qué sé yo. Digamos que
la diferencia entre el primer mundo y nosotros sería recursos y organización. Sí, se podría definir desde ahí, pero no formación. De hecho, ellos estudian en menos tiempo, porque yo siempre lo cargo a mi marido, que es médico también, es como, eso no lo sabés porque estudias muy poco, estudian poco tiempo. Ellos van a college, viste que son 4 años, y medio que ahí puedes elegir cualquier cosa. Podrías haber estudiado filosofía y tus últimos 4 años son la facultad de medicina, no 8 como hacemos acá. Y sin embargo, en esos 4 se forman bien y todo, pero es diferente. Entonces, a lo mejor nosotros lo hacemos un poco largo y más complejo, o se pudiera actualizar más en los 2 países. ¿Y cómo es la vida del investigador? Digamos, que yo supongo que vos estudiaste medicina y siempre te imaginaste una médica de consultorio y de batalla, ¿no? Bueno, ¿en qué te cambió para mejor o para peor? Digamos, supongo que hay cosas mejores y cosas peores. ¿Y por qué investigas? ¿Y por qué haces la investigación? ¿Por qué te gusta hacer eso? Primero, cuando uno se va a otro país, no sé si en todos los países no es igual, en España creo que podés revalidar el título de forma diferente, son trámites y demás. En Estados Unidos hay un sistema que tenés que rendir una reválida, son 3 steps, se llaman 1, 2 y 3, uno tiene 2 partes, o sea son 4 exámenes. La mayoría de la gente le llevan 4 o 5 años, 7 es lo máximo que he escuchado, rendirlos, ¿no? Porque es estudiar toda la carrera otra vez y no porque uno esté perdido, porque acá estudiamos menos o otras cosas, sino porque es volver después de unos años que ya lo hiciste a estudiar muy puntillosamente como estudiaste antes, en otro idioma, pero bueno, eso por ahí no es lo más, no sería lo más grave, pero sí el nivel de estar sentado de vuelta, como estuviste alguna vez, 20 horas al día o no sé cuántas. Y después hay que hacer la residencia otra vez, ¿no? Esa reválida sería de tu título de médico. Después lo que quieras hacer, la misma que tenías u otra diferente. Y la verdad que cuando yo me mudé, empecé y después dije, no puedo hacer esto al 100. O sea, no quiero volver. Y no quiero volver a hacer una residencia. No. Y entonces empecé a ver, mi primer año fue un poco hacer investigación gratis, aprender, tenía una especie de contrato donde iba a tener mis mentors y no sé qué, y ahí me metí un poco a lo que había, mira, tengo este proyecto, sí, dale, pues para aprender, y me terminó gustando, hasta que hice algo con el Michael Fromowitz, que es mi jefe actual, y bueno, escribimos un artículo en algo que estaba ahí medio parado en Anderson, lo publicamos, después fue mi primera presentación en un congreso internacional, adelante de, no sé, como 2.000 personas, y fue como, me gustó porque vi que después lo que escribí y presenté ahí, después otra gente lo hacía como, lo referenciaba y lo empezaba a aplicar en otros lugares y demás. Entonces le empecé a ver como el gusto, bueno, esta es otra manera de hacer medicina. Y yo siempre pienso, ok, ahora la vida me puso acá, ¿qué hacemos? Nunca es como, no sé, no me gusta mucho. Me parece que las oportunidades o los cambios que a veces uno ni pensó, porque esto claramente no es nada que yo hubiera pensado que me iba a pasar en la vida, irme a otro lado. Yo estaba feliz donde estaba con mi carrera dentro del hospital. Pero bueno, se presentó esto y es como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? O sea, no quiero volver y me dejó de resultar un problema o algo que me molestaba adentro. Tengo que rendir y dije, no, esto está bueno. Y esta persona, este médico me ofreció meterme en el equipo de él en algo que estaba también medio en un cajón perdido y era algo que querían hacer. Y dije, bueno, no sé si me encanta, pero voy a decir que sí, bueno, vamos a empezar con algo. Y me terminé enganchando y me gustó. Digamos, vos haces investigación y veo, porque hablando con tus padres, que cuando viene Gloria y que sea, no, ahora está en una conferencia no sé en dónde, que yo, salís también bastante, andás por el mundo, por ahí dando alguna conferencia o también hablando de estas cuestiones. Sí, empecé a investigar un poco, tal vez por el lugar a donde vengo, cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello de útero es el útero, el cuello es la última porción del útero, un poco lo que mantiene su función es mantener los embarazos. Bueno, es un lugar muy propenso a un tumor, que es cáncer de cuello uterino, que es un tumor un poco más del tercer mundo, que de algunos países menos desarrollados, que de Australia, Estados Unidos, Canadá, esos no tienen tanto. Es un tumor muy asociado al virus del HPV. Entonces, con la vacunación, que en muchos lugares se hace muchísimos años, de a poco se está viendo como un declinar de la enfermedad. Obviamente no es el HPV solo, es, ¿no?, como
como el cáncer muchas veces asociado a otras cosas también, u otros factores para que se desarrolle. Pero siempre como que me gustó, era mi tema preferido en el italiano, me encantaba, había empezado como a mostrar un poco algunas cirugías que hacíamos y algunos números de ahí. Y después seguí con eso allá y esos fueron las primeras charlas, los primeros congresos, siempre asociado a cáncer de cuello en ganglio centinela, en fertilidad y cáncer de cuello, cómo operar a pacientes con cáncer de cuello inicial que puedan quedar embarazadas después, sin sacar el útero. Y ese fue otro que publicamos y tratamiento. Y bueno, de a poquito así, muchas de esas al principio los hice con el Pedro, mi marido ahora. Y entonces muchas veces cuando publicas algo te invitan o empezás a hacer como un nombre que no sé de dónde salió eso y entonces como, ¿no querés dar esta charla y aquella? O vos mandas al congreso algo y si les parece que es interesante, lo puedes presentar o en un póster o a lo mejor te invitan para que lo presentes oral en un auditorio, en una sesión grande o no tanto, bueno, depende, y ahí sí, eso también hago. A veces escribo capítulos de libros, creo que no sé, debo haber escrito como 7, casi siempre están asociados a cáncer de cuello. Y mi trabajo, el otro, sería el trabajo más oficial, es un tumor de cuello de útero, pero muy raro, se llaman tumores neuroendocrinos, hay por todos lados en el cuerpo, pero en cuello son bien raros, es el 1 a 2% de los cánceres de cuello, no tanto, pero bueno, este médico me ofreció, mira, lo tengo acá, tengo donantes, una paciente que la diagnosticaron con esto y empezó a juntar recursos y dinero para investigar, pues se dio cuenta que había donde iba los médicos le decían, bueno, no sé, se puede dar esta quimio, pero en realidad no hay mucha evidencia para nada, el pronóstico es malo. Y me dijo, y necesito gente, lo tengo abierto hace un montón y el estudio está ahí parado, no publicamos más que una cosa o dos. Y bueno, dije, sí, ¿por qué no? Y así ese es el fuerte. Y entonces ahora hemos hecho con un equipo que se ha vuelto conocido. El hospital abrió una parte de tumores raros en ginecología oncológica y nosotros somos uno de esos. Y sí, creo que hemos hecho un nombre entre mi jefe, que es el investigador principal, porque obvio tiene que ser un médico del Anderson, y somos yo con la parte más médica y otra persona más que se encarga más de todo lo administrativo, que es pedir, porque hay que pedir las historias clínicas de las pacientes no hacen eso, sino hay todo un recurso alrededor entre los hospitales y demás. Así que somos nosotros tres. Tenemos una página donde yo siempre estoy dándole a todo el mundo. Este año le hicimos una traducción a español con preguntas, porque obviamente cuando es un tumor raro la gente se siente como, obvio, el paciente siempre quiere saber y tiene derecho a buena información de calidad que sea clara, pero más que sea de buena calidad, a ver qué es lo que, y mostrar qué es lo que hay, qué es lo que no, y qué es donde no sabemos y demás. Así que hacemos como otro lado de la medicina que no conocía tanto. ¿Y avanzaron? Digamos, ¿hay avance en eso? ¿Han sí, logrado algún éxito relativo? Hemos. Es difícil, a veces es muy frustrante porque estas pacientes se juntaron, ¿no? Y armaron primero un grupo en Facebook hace muchísimos años y entre ellas intentaban, mira, a mí me tratan en tal hospital y me dieron esto, a mí tal otra cosa, y entonces después empezaron en 2013, le propusieron a mi jefe hoy hacer algo, ¿no? Y obvio le dijo, es un tumor raro, es difícil hacer un estudio prospectivo. Los estudios médicos, por ahí para la gente que no sabe, se pueden hacer de dos maneras. Uno puede agarrar pacientes que ya fueron tratados y juntar la información en forma retrospectiva. O sea, vos no estás haciendo nada, no estás probando nada, ni una droga, ni un tratamiento, pero nada más estás entrando toda una base de datos de pacientes y después podés mirar. La calidad de sus estudios no es la mejor, pero a veces es lo único que tenés, sobre todo cuando es una enfermedad rara, una enfermedad cualquiera rara o un cáncer raro. La mejor calidad o evidencia científica sale de los estudios que uno agarra una población recién diagnosticada y dice, bueno, a la mitad le voy a dar esta droga y a la otra mitad nada, o a la otra mitad lo que hoy se considera el estándar, y comparo. Después de un tiempo, la sigo un tiempo, se le van haciendo los mismos estudios a los dos grupos, el investigador no sabe qué está recibiendo cada uno, y al final se dice, bueno, después que pasaron 5 años y la seguí 5 años, que obviamente para cánceres son 2 años, a los 5 años, me fijo qué es mejor. Ese estudio te va a dar la mejor calidad, la mejor evidencia y siempre son mucho más confiables.
Entonces, en el equipo nuestro al principio empezamos con toda la parte retrospectiva, por esto de que no, al ser tan raro, hay en Estados Unidos, con una población de 350 millones de habitantes, hay 200 casos al año, muy poquito. Muy poquito. Entonces empezamos a hacer un registro que lo mantenemos nosotros, con pacientes de Anderson y pacientes de afuera. Cualquier paciente que quiera puede mandar... O sea, el hospital se contacta con la parte del hospital de donde estén. Tenemos como 25 países. Entonces recibimos todas las... ¿De Argentina? De Argentina tengo 2. Sí. A veces se hace complejo que estos otros países que más están involucrados tienen, como adentro del hospital mismo, hay una oficina que se encarga de mandar los récords a otros hospitales, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos mandan todo y siempre estamos ahí mirando, ¿no? Cuando tenemos más de 550 pacientes y de ahí empezamos a escribir varias cosas, a ver cuáles son las dudas más grandes que hay. Y sí, hay cosas que han salido de ahí que están muy buenas. Muchos médicos nos escriben de todos lados preguntando, mira, tengo una paciente tal, bla, bla. Y a veces, obviamente, la medicina, no es que uno pueda ser médico por internet o por WhatsApp, pero bueno, a veces puedes ayudar, mira, lo que estamos haciendo, y a veces se les dice, mira, lo que estamos haciendo sin evidencia, pero estamos viendo porque como no tenemos otra opción es hacer esto, o en el caso de que la paciente no tenga acceso a tal o cual cosa, bueno, por ahí probar esta otra cosa. Así que es interesante porque es como conocí otra parte de la medicina que... O sea, repercute en el paciente de una manera diferente, no directamente a veces, porque yo no soy la que estoy sentada dándoles la quimioterapia, pero estoy atrás y mi jefe está, mira, tengo que dar una charla acá, bueno, no, busquemos qué tenemos y no sé qué. Y hemos escrito como algoritmos para que la gente siga. ¿Y qué se siente? Que, digamos, vos haces un proceso de investigación y lográs, no sé, un tratamiento de que ayuda, que antes de que vos lo hicieras no ayudaba, ¿no? Porque tiene que ser una cosa, me parece, muy fuerte, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando hay un éxito en decir, bueno, gracias a esta investigación que estamos haciendo, no sé, X cantidad de pacientes están mejor, van a tener una sobrevida mayor o se van a curar? No sé, uno se alegra muy poquito y sigue pensando todo lo que falta. No sé, como que te da energía para seguir, pero también te da mucha... Este tumor específicamente es un tumor bien agresivo y es como cada vez que que yo soy la que estoy leyendo ahí cada recurrencia sí, y cada paciente que fallece, es como... A ver, esta pregunta que del ego absoluto como la hago, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿Es una enfermedad, es un proceso, es una familia? ¿Qué es? Se podría decir que es algo como una enfermedad un poco multifactorial, ¿no? Y hay mutaciones que ocurren en una familia determinada y que están directamente asociadas a cáncer. BRCA mutados son dos genes, BRCA1 y 2, asociados a cáncer de mama y ovario. Pacientes que, si portan la mutación, tienen más riesgo, obvio, de cáncer sobre todo de mama y ovario. Hay varias así, pero hay otro montón que no están asociadas a ninguna genética específica o no son hereditarios, que tienen que ver un poco con el ambiente. Por ejemplo, el más sencillo o más conocido es el cáncer de pulmón y el cigarrillo. Pero si uno empieza a mirar un poco, o el que acabo de decir, ¿no? HPV y cáncer de cuello uterino, el HPV y otros, no solamente es cáncer de cuello uterino, cáncer de laringe, cáncer de ano, o sea, vagina, vulva, hay otros. Pero por ahí que están directamente más asociados, se les ha encontrado un poco una causa. Sin embargo, si empezás a mirar un poco más alrededor, decís, bueno, sí, pero no todas las mujeres, el 90% han estado en contacto con el HPV, pueden haber tenido un resultado de HPV positivo alguna vez en la vida y no todas van a tener cáncer a los 10 años del contagio. Y entonces empiezan, o no todo fumador tiene un cáncer de pulmón, ¿no? Si empezás a pensar, entonces hay algo más, ¿no? Entonces es una enfermedad que tiene que ver con muchas cosas. Hoy se considera una enfermedad crónica muchas veces porque se prolongó la sobrevida y muchas veces, o por ejemplo en el caso de cáncer de ovario, es como, ok, sí, el 70% de las pacientes recurren en algún momento, ¿no? El cáncer vuelve.
Pero lo que se ha logrado cambiando quimioterapias, y hay mucho estudio en esto, es hacerlos más crónicos. Y a lo mejor las pacientes que antes vivían 2 años ahora viven un montón más. Libres de enfermedad, sin enfermedad, no. Muchas veces en un tratamiento, después en otro, no sé, pero pueden llevar una vida más larga y una vida mejor. Sí, exactamente. Entonces medio se ha cronificado en algunos. Hoy estuvimos charlando un ratito a la mañana y vos me decías que el cáncer es como que genética, ambiente, hábitos y actitud. Me dijiste también. Sí, hay una... y te dije que tuve un profesor en la universidad que hablaba mucho de esto. No se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿no? No todo ser humano va a tener cáncer, no todo ser humano va a morir del corazón, cualquier persona va a tener una enfermedad autoinmune, un lupus, una esclerosis lateral, amiotrófica. Bueno, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces hay mucho más allá de lo genético. La expresión génica, porque uno puede tener genes de todo tipo y no todos se van a expresar. Entonces la supresión génica de la expresión es importante. El ambiente influye en esto. Todos estos factores que están asociados a cáncer, yo digo, bueno, no todos los fumadores van a tener cáncer de pulmón, no. Entonces hay otras cosas, del ambiente también y de la personalidad. Hay una especialidad que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología que asocia todo esto. No se puede separar la mente de la fisiología del cuerpo, obvio, esta especialidad también involucra lo endocrinológico, no se puede separar el estrés, las cosas de la vida, ¿no? La gente es un todo y eso antes por ahí en la medicina occidental resultaría algo medio casi brujístico, pero cada vez se tiende más a mirarlo de esa forma, a mirar la persona como un todo y hay muchas más cosas que influyen. Me interesa profundizar en esta línea, pero digo, la actitud, ¿no? Que es un tema. Digo, la actitud puede ser ex ante o ex post de la enfermedad. Ex ante, digo, alguien que tiene una buena actitud ante la vida, que bueno, tal vez eso lo ayuda a no enfermarse. Pero me interesa por ahí preguntarte a aquella persona que se enfermó y que encara el proceso con energía, con ganas. ¿Eso se ve que hay el resultado puede ser, es más positivo que si se cae? ¿Eso lo ven? Sí, hay personalidades que enfrentan y culturas que enfrentan las enfermedades y la muerte y todo diferente. Algo también de lo que hoy creo que salió el tema y es importante, por ejemplo, hay mucha investigación y cada vez más, y hay evidencia científica, esto no es cosas así que uno piense o que no son brujería ni nada. Ciertas personalidades se asocian más a ciertas enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas como las autoinmunes, como el cáncer y demás, hay ciertas personalidades, hay estudios que mostraron cómo ciertos, hay uno que interesante, mujeres que fueron infelices en sus matrimonios, pero tenían amistades y un grupo de soporte y cierta personalidad versus otras que también habían tenido malos matrimonios, pero no tenían todo esto atrás. Y otras que habían tenido buenos matrimonios. Y entonces se investigó, tenían todas unas lesiones en la mama que era compleja como para biopsiar, para diagnosticar esto es cáncer o no. Y vieron que las que habían tenido alguna situación de estrés fuerte en la vida en los últimos años, pero además les faltaba todo ese apoyo psicológico de familiar, amistades, de su personalidad, esas eran las que cuando hicieron las biopsias eran cáncer y las otras no. O sea, hay una inevitable asociación más allá de lo genético y de solo el ambiente, porque no todo fumador va a tener cáncer, pero hay algo más que está haciendo que este lo tenga y este otro no, ¿no? Y eso es lo mismo para muchas enfermedades, las autoinmunes, el asma, bueno, está asociado y hay mucha evidencia que soporta todas estas cosas. Y la actitud, sí, claro. Lo que pasa es que por otro lado es difícil, todo esto es muy inconsciente, ¿no? No estoy diciendo porque tampoco culpabilizar a alguien, porque ahora tenés cáncer, porque vos, tu tipo de personalidad es más sumisa, es más de siempre estar con una sonrisa y nunca generar un problema, siempre estar dando y nunca poner a los demás siempre adelante, cosas que en la sociedad occidental están muy bien vistas, pero a lo mejor esas son las personas que más se enferman de algunas cosas.
pero bueno, sin culpabilizar, porque ya es suficiente tiene la persona que está enferma, ¿no? Pero existe, hay una tendencia, hay mucha investigación en esto, cada vez más, de no poder separar una cosa de otra. Y lo que se llaman, no sé si, digamos, discúlpame si me equivoco en el término, ¿no? Pero las terapias alternativas, las medicinas periféricas, periférica digo, en el sentido de que no es la medicina occidental nuestra, no sé si es periférica, no sé si la medicina china le diría periférica, que hay 2.500 chinos que la utilizan, ¿no? Pero digo, ¿qué opinión tenés de, digamos, vos crees que va hacia un lugar en donde todo se va a juntar un poquito y pueden haber síntesis? O no, la medicina es la medicina occidental y puede tomar cosas de las otras. Y hay un poco de todo, ¿no? Va a haber médicos que seguramente escuchen esto y digan, no, esto es no. Y hay, como te digo, hay una tendencia a empezar a mirar la medicina china, la medicina ayurvédica o ayurveda, que es medicina milenaria de la India, no se para tanto, ¿no? Y tiene mucho que ver con la persona, con el que comen y demás, ¿no? Y demás cosas. Y siempre está mirando la enfermedad más como, ok, esto es un síntoma de algo que hay que mirar un poquito más allá de la enfermedad en sí. Todavía en Occidente estamos mucho más, qué sé yo, cerrados, pero por ejemplo en Anderson, que es un lugar súper académico y científico y demás, se está haciendo mucho no sé, hay hasta un estudio ahora abierto de yoga en pacientes con cáncer, de los que antes de operar se les pone cierta música, entonces unos sí y otros no, y cómo eso baja el estrés quirúrgico y cómo el posoperatorio es diferente. ¿Sí hay resultados de eso? Sí. Hay un montón de esto. Anderson tiene un equipo enorme de todo esto, de lo que hay alrededor del paciente con cáncer en sí, que sale del estándar de lo que hacemos todos los días de cáncer, de radioterapia, quimio, cirugía y demás. O sea que hay un movimiento enorme para ese lado. Y si hay base científica, digamos, para tomar alguna decisión. Sí. ¿Vos crees que el cáncer... dos preguntas tengo en esto. La primera, ¿los avances que hay son espasmódicos por golpes de suerte o hay un proceso que ya está como asentado y que va tendiendo hacia que las cosas vayan mejorando permanentemente? No sé si la pregunta está bien planteada, ¿no? Y como que hay investigación en todos... O sea, hay países que lideran la investigación en Estados Unidos uno, puede ser Canadá, Europa tiene bastante también. Y es continuo. Y se han hecho muchos avances en un montón de tumores, ¿no? Y la industria farmacéutica siempre está abriendo estudios en todos estos lugares, todos estos hospitales, y se ha hecho mucho avance, no sé yo. Por ejemplo, MD Anderson tiene la diferencia de muchos de estos lugares versus otros hospitales, es que tienen plan B, C, D y E, ¿no? A lo mejor el primer tratamiento se puede hacer en cualquier lado, tal vez en algunos tumores el segundo, pero ya después es como que, bueno, no tenemos más. Bueno, pero hay los que se llaman Phase 1, que son estudios de fase 1 que se ponen a probar drogas. Entonces sí, está continuamente avanzando y continuamente, y muchas cosas no funcionan y no se descartan y no se usan y otras sí, los congresos y todo lo que se presenta todo el tiempo, sí, es un continuo moverse para adelante, pero es mucho más complejo que eso a veces, ¿no? Lamentablemente. Por eso te voy a hacer una pregunta que está mal planteada y simplifica todo, pero que digamos es la que todos los que estamos de este lado del mostrador nos gustaría algún día escuchar. ¿Vos crees que el cáncer se va a convertir en una enfermedad como el sarampión en algún momento? Digo, tiene características totalmente distintas y sé que estoy diciendo una burrada, pero digo, que no va a ser un riesgo, ¿en algún momento va a ocurrir eso o no? Sí se cronificó en muchos aspectos, ¿no? De antes algunos tumores se diagnosticaban y el paciente vivía 1 año y era así, y vivía 2 años o max, no mucho más, y la vida cambiaba. Ahora hay muchos pacientes que pasan a tener una enfermedad, como te dije, crónica, con recurrencias y periodos libres, y que después hacen mucho su vida, ¿no? Ya te digo, hay cánceres de cuello de útero que antes había que operar y no había posibilidad, y ahora en algunos casos específicos, bueno, se puede hacer una cirugía que mantenga, que preserve la fertilidad, y ahora hace 2 años, y falta el resultado de otro más, pero que saldrá el año que viene,
en el 2023, inclusive ya sacar mucho menos, ¿no? Hacer una cirugía aún menor para que estas pacientes tengan embarazos que pueden llegar mejor a término y demás. O sea que hay mucho que sí en algunos, y algunos son tumores que se curan y demás, y muchos otros que se han cronificado, y muchos que todavía nos falta, como este raro que hago yo, que todavía estamos atrasados, o sea, todavía falta mucho. ¿Cómo es tu relación con la muerte? Digo, desde el punto de vista médico, ¿no? Los pacientes, ¿cómo es con vos, ¿no? Digo, a partir de tu experiencia, ¿cómo es la relación tuya personal con la muerte? A mí me gustó, bueno, como me empezó a gustar oncología siempre en la residencia y siempre estaba pegada más con ellos, con todos los médicos que hacían esto, me di cuenta que me empezó a gustar, que a mí me gustó mucho, y empecé como a meterme en eso, el final de la vida, ¿no? Me pareció que era interesante, que me gustaba, que como que me sentía que estaba aportando algo, no sé, que me gustaba ir a sentarme a la cama de alguien que estaba al final, para ayudar un poco a la familia, muchas veces para hablar y hacer ver que, bueno, basta, a veces no hay que seguir, ¿no? Que hasta acá, ¿no? Sí. Y a veces los médicos definitivamente los médicos no nos forman en eso. En la universidad no hay ninguna materia que sea cuidados paliativos, que es todo esto del final. No nos enseñan a la relación con la muerte. De la muerte no se habla, no te enseñan nada de eso, ni para vos manejarlo, ni para manejarlo, hablarlo con otro. No te enseñan a dar malas noticias, que es totalmente absurdo. O sea, en miles de situaciones estás dando malas noticias, ¿no? Ni hablar si haces algo asociado con cáncer, pero si no también, ¿no? La salida de una cirugía, ¿cuántas veces? Cosas que pasan, complicaciones de todo tipo, ¿no? Es que entras al hospital, pueden haber complicaciones de todo tipo, desde errores hasta cosas que pasan, pero no nos forman en eso, para nada nos forman en eso. Y entonces empecé a ver la gente en el italiano de cuidados paliativos, que es una especialidad que en Estados Unidos está muy organizada, en Europa no tanto, y en Latinoamérica definitivamente estamos muy atrás en eso, ¿no? Entonces, el periodo del cuidado paliativo para un paciente oncológico o un paciente con una enfermedad autoinmune como la esclerosis lateral, que el paciente se va paralizando hasta que fallece de una falla respiratoria, pero con la cabeza lúcida. Pero obviamente es un paciente que requiere mucho cuidado, él y el entorno. Y entonces, porque hay dolor, hay sangrados, hay muchas cosas que hay que manejar en el paciente oncológico o de una enfermedad crónica en el final. Es una especialidad que se necesita muchísimo y que tiene que haber en todos lados. Mucha gente que el médico... Es parte del proceso. Es parte del proceso. Indefectible, claro. Y un paciente que, no sé, por ejemplo, de América, que vaya a Buenos Aires, que en un momento llega a este punto donde, ok, a veces el paciente dice, basta, no quiero más nada, otras veces es el médico. Realmente al médico nos cuesta decir, basta. A veces eso es uno mismo lidiando con la propia relación que uno tenga con la muerte y con la enfermedad. Uno quiere ayudar, es como difícil, es difícil, pero también porque no estamos formados. Y entonces vienen acá y bueno, ¿y quién va a ser la última parte donde esta persona va a seguir necesitando cuidados? ¿No? Que esté confortable el último tiempo que va a estar vivo. Tiene que darle de comer, hay que empujar en esto, hay que hidratarlo, hay muchas cosas que es mucho más complejo, pero la persona muriente tiene que estar tranquila y pasar el último tiempo en paz, alrededor de la gente que quiere, y también ayudar a la gente que quiere, que está con él, que todo esto sea lo más natural. Hemos desnaturalizado muchas cosas, el nacimiento y la muerte completamente con la medicina occidental, eso es una realidad. No, vas a tener un bebé y esto un lío allá adentro. Es como que la medicina batalla contra la muerte, digamos, que es una batalla perdida, digamos, no tendría que ser así. No, hay otras culturas que son muy diferentes y otras medicinas que son muy diferentes. Culturalmente es muy distinto y uno lo ve, por ejemplo, en MD Anderson va mucha gente en muchos países, muchas religiones, muchas culturas diferentes, y como cada uno maneja diferente, ¿no? Hay algunos que se niegan y como que quieren y ya
no se puede hacer más nada, no tiene sentido, ¿por qué someter a alguien así? Y otras que enseguida aceptan y no, nos vamos a casa. Decime, ¿y hay patrones en los enfermos terminales? Digamos, ¿hay algo como que se repite? No sé, digo, que sea en algún momento una paz interior no sé qué estoy diciendo, pero digo, o no. El paciente es interesante porque son muy sabios y son muy sabios al final de la vida. Ellos saben, siempre saben. Siempre, es más, a veces te diría que ellos son los que entienden más todo y se lo aclaran a la familia y al médico inclusive. A veces, muchas veces no, siempre son muy sabios, siempre son muy lúcidos, siempre hay algo sí de paz, hay algo y que realmente el paciente siempre está como bien antes de morir, siempre de alguna manera lo procesó en general, ¿no? Sí. Puede haber algunos casos más, pero en general ellos son los que son el sostén muchas veces dicen cosas muy sabias al médico, al equipo que los cuida, no sé, sí. Decime, y las personas que pasan por ahí por procesos duros, ¿no? Límites, una enfermedad, un cáncer y sobreviven, es como que tienen, bueno, vos hablas con muchos de ellos y dicen, bueno, a mí me cambió la vida porque yo a partir de eso veo la vida distinto, ¿no? Digo, y vos y los médicos que están en la primera línea ahí de batalla, que esto lo viven diariamente. Digamos, tenés una realidad que, digamos, que es la verdad, que es la vida, la muerte, y que ese proceso que algunas personas lo pasan una sola vez en la vida, ustedes permanentemente conviven con eso. ¿Cómo procesás eso vos en tu vida diaria, digamos? ¿Cómo vivís con eso? Para bien o para mal, ¿no? Pero digo, ¿qué te hace a vos? ¿Qué te genera esas cuestiones? Creo que me imagino que cualquier médico diría lo mismo. A mí me pasó específicamente al entrar a la residencia, al segundo mes de estar en cirugía general en el hospital italiano, donde se hacen muchos trasplantes, sobre todo hepáticos, bueno, pulmón y demás, en pediátricos y en adultos, ¿no? Pero me acuerdo que hubieron cosas yo cambié, no sé, la persona que soy, eso fue como un cambio enorme en mí, porque empecé a ver que, bueno, todo eso que uno en la universidad veía, de morir, nacer y morir, y todas las enfermedades que se tratan con esto, se hace aquello, bla, 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 y uno no se planteaba mucho más cuando además la universidad empieza con anatomía, que son cadáveres en una cosa ahí, en formol, y entonces como que uno empieza a aprender como al revés, digamos, ¿no? Entonces el cuerpo también es un mecanismo de defensa, es un cuerpo y uno no asocia nada más que eso, ¿no? Y a medida que vas pasando y cuando empezás la residencia es diferente, porque ahí estás de médico, de gente, de pacientes. Empezás a ver, y yo me acuerdo de ver toda esta gente en la lista de trasplantes y ver a un montón de ellos sanos que por no sé, cierta cosa pasó, un virus o lo que sea, de repente hoy están en una lista de trasplante y de repente no llegan al trasplante, muchos, aún con todos los recursos que había para mantenerlos vivos lo más que se pudiera, pero no macheaban con ningún órgano y no había, y se morían, y es como, y a veces eran pacientes de mi edad o más jóvenes, ahí empecé a ver como, wow, esto es real, o sea, de verdad, esto es como, es verdad, o sea, hoy estás vivo, mañana no, y otra cosa, hoy estás, como te conoces, sano, viniendo acá a hablar con vos, charlando, vas al baño, comes, haces todo sin darte cuenta, ¿no? El cuerpo ni lo sentís, no sentís ni que está. Y lo das como porque tiene que ser así, no se te ocurre pensarlo diferente. Y en realidad ahí empecé a ver que wow, entonces a partir de ahí como que no, yo empecé a vivir mi vida muy diferente en el sentido de que no pierdo mucho tiempo, nada, no estoy ni con gente que no tengo ganas, ni pierdo, como que valorizo y me lo olvido también a veces, obvio, ¿no? Pero me lo trato de acordar cuando estoy quejándome de algo que no tiene sentido o preocupada por algo que no tiene sentido, como... Ay, no sé, fue como ver, bueno, esto es... ¿Y agradeces eso, ese cambio, o preferirías
decís, bueno, a veces me gustaría hacer la gloria anterior, No, la que no pasé este proceso. No. Sí, totalmente. He tomado muchas mejores decisiones, he tenido menos miedo de tomar decisiones. Me ha sido más fácil una vez que tomé decisiones decir, bueno, ahora vamos para allá o cambiar de dirección. De hecho, si a mí me pregunta, o sea, si alguien que me conoce de antes es como, ay, yo era una obsesiva con estudiar, siempre me encantó, siempre, es muy exigente conmigo, nadie me lo, ¿no? Pero muy conmigo misma. Y nunca hubiera pensado, o sea, yo sabía que iba a estudiar a no sé qué edad, dónde iba a estudiar, qué iba a hacer. Cuando vi que había ese lugar en el italiano, ese era el que quería y me maté por eso. Y como que nunca se me hubiera ocurrido, mira, te va a pasar esto, jamás, nunca en la vida. Y sin embargo, aprendí como a ver las cosas como más oportunidades. Es decir, no está buenísimo, a ver, ahora qué hacemos. Okay, voy a dejar de hacer esto. Y me pasó de cruzarme con muchos argentinos que mi marido nació en Cuba, entonces habla español y siempre está como muy involucrado con Latinoamérica, ¿no? en muchas cosas. De hecho, hemos hecho varios estudios que invitamos a gente de Latinoamérica a participar. O sea, yo estaba en el Anderson haciéndolos y todos los hospitales, uno de los más grandes que fue en cáncer de cuello y esta posibilidad de que las pacientes puedan embarazarse después, creo que participaron 18 países, ¿no? Que invitábamos, algunos conocidos, otros no, y entonces ahí participó, por supuesto, Argentina, varios hospitales, y Colombia y Chile, bueno, no sé, de todos lados de Latinoamérica. Y me gusta mucho eso, me gusta, sobre todo en enfermedades que son más prevalentes en otros lados y por ahí no en Estados Unidos. Me parece que es interesante porque ellos tienen muchos pacientes, a veces no tienen los recursos, porque obviamente que más allá de recursos no son solo económicos, a veces el tiempo protegido que en Estados Unidos los médicos tienen para investigar, que a lo mejor en Latinoamérica no tanto, y trabajar con ellos y demás. Eso me encantó. Trabajar con equipos de otros lados me pareció súper interesante, pero esos que a veces me los he cruzado y me dicen, pero ¿cómo con lo que te gustaba operar no extrañas? Bueno, no sé, ahora le encontré otra cosa, es como ya está. Obviamente todo es un proceso, ¿no? Al principio todo te resulta más raro o te sentís como, ¿qué hago acá? Pero bueno, después es como, no, a mí me gusta como, bueno, dale. ¿Y dónde te imaginas en 10 años? No sé. No sabes. La vida me sorprende. Pero por acá, ¿no? Digamos, Yo no me iba a casar, no iba a tener hijos, siempre lo tuve clarísimo y acá estoy. Estoy casada y tengo una hija y estoy haciendo algo que nunca pensé. O sea que me encanta, es que abierto a... Me crié con un papá que siempre me dijo, la vida no se termina en el arco de la entrada, ¿no? Esa siempre. Y yo nunca tuve pensado irme a otro lado, pero de repente se presentó, a lo mejor es casualidad, a lo mejor es causalidad, no sé. Pero entonces, vamos. Y así que... Sí, por ahí quería preguntarte, digamos, sin profundizar mucho, porque la idea es personalizar, pero digo, ¿cuánto tiene que ver, hablábamos de ambiente, y hablamos de hábitos, y digo, vos sos hermana de Lía, que Lía es en una actividad absolutamente distinta, tan exitosa como vos, que, digamos, una cosa rara, digo, que de un pueblo tan chico y de una misma familia surja, no sé, vos que sos una investigadora, que estás en un nivel máximo en tu profesión, y tu hermana por el otro lado en lo mismo, en algo totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? ¿Que tenés, o te lo preguntás por qué? ¿Alguna vez te lo has planteado? Mi hermana es famosa, ella ha hecho mucho más. Bueno, porque el deporte, digamos, distintas. Es una cosa, un deportista de élite, también vivimos en un mundo donde, digamos, nada, no desvalorizo para nada, al revés, pero quiero decir que eso, digamos, tu mérito es distinto, pero no sé si es menor, ¿no? Digo, ¿pero te has planteado eso? ¿Por qué pasan esas cosas? No sé, pienso, no sé, mis papás fueron exigentes cuando éramos chicas, sobre todo mi mamá era más exigente con cosas básicas de conducta, de bla, bla, pero nunca nos obligaron ni a estudiar ni nada. Había como cosas y todas teníamos un escritorio en el cuarto, siempre había paz para estudiar. Después siempre la escuela se priorizó muchísimo. O
sé, nunca se nos ocurrió decir, no, nos tomó una cosa que no estaba. No, o sea, nadie nos hubiera dado bolilla con eso, ¿no? Como mucha libertad, cuando nos hicimos más grandes, como muchísima libertad para elegir cosas, porque creo que ya la base estaba de que había que hacer ciertas cosas, no sé, no por mérito propio, no nunca como algún día voy a tener tal o cual cosa, como que eso no sé, era, siempre se dio bolilla, bueno, estudien, que la verdad el título es algo que se queda con uno y te va a abrir puertas acá y allá, pero siempre parecía más teórico, cuando uno es chico no le da mucha bolilla a eso, pero sí después mucha libertad para decidir qué hacer. Si me quiero estudiar esto, y nunca nadie planteó, inclusive con lo de mi hermana, que es todavía mucho más raro que un hijo venga y diga, quiero hacer, qué sé yo, tal cosa profesional, un deporte, o como si hubiera querido tocar la guitarra, o yo no sé. Como de permitir, bueno, mira, ¿por qué no probás? Sí, ¿por qué no probás esto? Primero pensarlo y hablarlo y dialogarlo, porque a lo mejor, viste, cuando uno es más joven necesita como, y a veces cuando las cosas las verbalizás o las pones en voz alta, se te aclaran un montón y escuchás la opinión del otro y demás. Y como que hay que escuchar la opinión del otro, pero también a veces es como un sonido, un murmullo por atrás que no hay que escuchar tanto. Quiero decir, es siempre escuchar y demás, pero no enloquecerse, porque uno sabe adentro lo que quiere y lo que no, y lo que le hace bien y lo que no. Pero dar la libertad de decir, bueno, se puede probar. ¿Qué es eso de que, ay, qué van a pasar 2 años, que pruebes y si no funciona y se hace otra cosa? Si en el mundo hay tantas cosas para hacer. Hoy lo veo mucho más así, más fácil, porque veo que en Argentina uno estudia una cosa, trabaja de esa cosa, ¿no? Para siempre, o casi para siempre. En Estados Unidos no, ese college que hacen 4 años, que para mucha gente ahí se termina la formación, otros después siguen 4 años abogacía, no sé, medicina, lo que sea, pero muchos no. Es como que eso es una cosa muy general y de ahí van a trabajar y el trabajo se aprende en el lugar donde vas a trabajar y entonces tu currículum se va llenando con cosas que hiciste de trabajos que, no sé. Entonces dar como la posibilidad de abrir y que, bueno, a lo mejor no es lineal el camino, a lo mejor van pasando cosas, se te van presentando cosas y las vas... Creo que eso es darle libertad, confiar. Cuando la gente confía en uno, los padres, empezando por los padres, que son la cosa más cercana que tenemos por alrededor de eso, ¿no? Qué sé yo, hasta el director de la escuela que confía en uno. Estela Caballero, que yo dije quiero ser médica y entonces mi biología de 4º y 5º año pasó a ser la del CBC y primer año de medicina porque ella estaba fascinada y como que fomentó eso, que alguien crea en vos y empuje eso. Y un día estaba en una... O sea, Estela tiene todo que ver con mi carrera, el director, que era como también siempre... Cuando un chico sensa que alguien confía en vos o que cree en vos, es mucho más fácil. Me empezás a creer que podés, claro. Ni te planteás que no podés. Yo nunca me planteé que no sé, nunca. Y lo mismo así con la gente que he tenido tanta suerte de cruzarme en la vida. Una vez estaba en un cumpleaños y yo no la conocía ni idea real, pero estaba ahí y dije, sí, creo que quiero estudiar medicina. Yo estaba en 3er año del colegio, secundario, 4º, no sé. Me dijo, buscate un guardapolvo y venía el lunes al hospital. Estaba fascinada, me recuerdo, alguien, no sé quién, me dio un guardapolvo blanco de escuela y ahí fui. Y me encantó y me llevó al quirófano y me mostró. Estuve como 2 meses ahí aprendiendo a tomar la presión a la pobre gente del geriátrico que le hacen porque encima ni se escucha porque tienen ese pulso tan bajo. Pero me encantó y eso fue como, esta mujer también creyó. O sea, me dio la oportunidad de ir y nada, después creo que no la vi nunca más. Pero digo, bueno, también uno le debe muchas cosas y es muy importante el ambiente. Es muy importante. Lo pienso ahora que tengo una hija, pero mi marido tiene otro, o sea, tengo 5 en total, que ahora ya trabajando una y 2 en la universidad y 2 en escuela. Digo, hay que creer, hay que tenerles paciencia, hay que creer, confiar, hay que hacerles creer que sí, ¿por qué no? Que se puede, pero creer, porque es como es el cambio absoluto y la diferencia entre un chico que, bueno, no, y se queda, y para qué voy a probar, sino, y otro que lo estimula nada y le hacen pensar que se puede. Me parece que eso es, veremos cómo, ¿no? Ser madre es muy difícil, pero me lo trato de recordar. ¿En qué crees? ¿Crees en Dios? No soy religiosa, en mi proceso he dejado cada vez más lejos de... Estoy bautizada y me crié en una familia que es católica, así que supongo que si me preguntás si estoy bautizada, entonces debo ser católica. Creo en Dios,
pero medio que pienso también, creo en Dios porque me crié en una familia que me inculcó creer en Dios. Pero lo tengo en duda, porque puede tranquilamente ser algo, ¿no? Que en realidad no existe y que uno necesita porque, obvio, hace la vida un poco más, le da como un sentido, te da esperanza, te ayuda cuando, ¿no? Creer en algo. Pero me permito pensar que no estoy tan convencida. Y definitivamente, siempre, una cosa que me pasa con las religiones y que me fue pasando y cada vez es más, es como, siempre he visto que han separado la gente, ¿no? Si sos de esta, de la otra, parecen como equipos. Y eso no me gusta, definitivamente, como no me gusta separar por color, por creencia, por la religión. Me parece que siempre ha hecho eso, tantas cosas que se han cometido en nombre de las religiones, que definitivamente no comparto. Y creo que al final, medio que todas terminan en lo mismo y hay algo que me parece que conduce, y me han preguntado, y yo le he preguntado a gente, ¿cómo haces para criar un hijo que no crea o que no tenga una religión? Porque lo he escuchado varias veces, ay, pero ¿cómo le decís que está bien o está mal? Bueno, es bien fácil en realidad. ¿Cómo te gusta que a otra persona te trate a vos? ¿Cómo no te gusta? ¿Cómo te sentís cuando alguien te hace esto, te dice aquello? Bueno, ¿cómo pensás que el otro se siente? Y la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Y que no estoy diciendo que yo lo tenga solucionado, no es un trabajo continuo. Pero digo, es eso, es como... Y ya está. Entonces, si fuéramos más empáticos, me parece que todo funcionaría independientemente de ser de un equipo u otro. Y como científica, ¿crees que hay una trascendencia? Digamos, ¿hay algo ahí en ese último momento? Hay algunos estudios, no sé, hay una doctora que hace años, debe haber muchas horas, Kubler-Ross creo que se llama, que estudiaba todo eso, que no sé qué grado de veracidad científica tiene, pero digo, ahí en el final de la vida, ¿qué ves? ¿Ves? O qué es lo que, digamos, de qué se habla en los ambientes donde vos te manejás con esto, o no se hablan de estas cosas? Tanto, creo que en Occidente no se habla tanto. Hay grupos que sí, la gente que está más en esto de cuidados paliativos y demás, puede ser que sí, pero tiene mucho que ver con cómo viviste tu vida y qué es en lo que crees, ¿no? Ahora, si hay algo más o no, no lo sé. Es como, pienso, todo esto es tan complejo como para... Lo mejor es lo que vemos como lo vemos. Claramente se termina, ¿no? Porque alguien fallece y no está más físicamente presente, no sé, no lo ves o sentís de la misma forma. Pero tal vez haya algo más u otra forma de ver una realidad distinta que no... Las cosas como las conocés, ¿no? Claro, cambian definitivamente con la muerte. Pero no sé, estoy abierta como a leer y creer y pensar que hay varias opciones que me parece que pudieran ser válidas. No me quedo con una. No. Bien. Pero bueno, la religión es eso. Me resulta como yo nací acá y me crié en esta familia, entonces creo tal cosa como un griego nació en otro momento, en otro lugar, y entonces que lo mío es yo estoy correcta y él no. Es como... Entonces mi Dios es el verdadero, y lo mismo con todo el resto de las religiones. Entonces eso me hace mucho ruido de la religión. Pero bueno. Bueno, no sé, ¿querés? Hoy estuvimos charlando bastante, creo que hablamos más o menos de estas cosas. Siempre le pregunto a los entrevistados, no sé si querés contar algo, nos olvidamos de algo, quedó algo ahí en el tintero que te gustaría. A mí me interesó mucho... A ver, a toda la gente que entrevisto, que son vecinos de nuestra localidad y qué sé yo, que han hecho cosas, todos han hecho cosas fantásticas, ¿no? Un poco el objetivo también es mostrar cómo gente común, viviendo, común, digo normal, común y corriente, logra hacer cosas excepcionales. Y todos pasan por distintos procesos, ¿no? Algunos, como vos decís, puede ser causal, otros puede ser casual. Yo creo poco en las casualidades, digo, siempre hay una razón por la cual alguien hace algo, aunque la suerte en algún punto influye, o qué sé yo, justo se da una casualidad de que conoces a alguien que te involucre y qué sé yo, pero pasa eso, en un pueblo como América, o en un distrito como Rivadavia,
hay gente común y corriente que ha logrado hacer cosas excepcionales, ¿no? ¿Vos te sentís así? Que he hecho algo excepcional, no. Me siento que he sido súper afortunada en, como te digo, en que la vida me ha casualmente o no, o causalmente, me he cruzado, me ha tocado, me he cruzado desde que nací en el lugar, en la familia en que me tocó, en el ambiente en el que me tocó, con la gente que me fui cruzando en la vida, que son los que moldean absolutamente. Yo creo que el entorno moldea mucho tu personalidad y lo que sos y lo que vos crees de vos mismo. Eso es muy importante. Y me parece que es un proceso, me parece que nunca hay que sentir como que yo vengo de este lugar que es tan chiquito o está tan lejos y que entonces no sé, nadie, no sé, aquello está muy lejos, me queda muy grande. Eso nunca hay que pensarlo. Siempre creo que hay que escuchar mucho, escucharse, y ya te digo, escuchar a los demás y aprender y demás, pues la gente te puede dar opiniones que sirven mucho, que te sirven, te ayudan, pero uno sabe como por adentro, y si hay algo que quieras hacer y nunca pensar que o no soy suficiente para, o estoy muy lejos para, o me faltan todas estas cosas para, como no, hay que quererse más, hay que criticarse menos, y si hay algo que te gusta, dale para adelante y hacelo, pero siempre de tu lado tenés que poner el 100.000%, no más o menos, y voy a tener suerte. No, eso no existe. Tenés que hacerlo con responsabilidad, ser siempre honesto, tratar de rodearte siempre con gente que te levante, que te sume, que te eleve, que sea más inteligente que vos, que sea mucho más culto que vos, que genere de vos tu mejor voz, tu mejor versión. Y esa es tu pareja y toda la gente con la que te rodees. No pierdas tiempo con otras cosas. Pero si hay una visión, hay algo que quieras, y ojo, no te sientas mal si la cambiás, ¿no? Porque después la vida te va a ir poniendo cosas adelante, ya sea una enfermedad, ya sea una mudada a otro país, ya sea, no sé, tantas cosas que, ¿no? Porque la vida a todo el mundo le pasan cosas. Imagina, nadie tiene una cosa ahí estática y perfecta. Pero de cada una de esas, sacarle provecho. Y seguir. Sí, y seguir, ser muy... Creo que somos malos con uno mismo, y las mujeres más todavía somos más malas. Somos muy exigentes, hay que cumplir con ciertas cosas que hay que hacer perfectas, y es como, no, pará, ¿qué es lo que vos querés? Y quererse más y darle. ¿Cómo te llevas con el feminismo y con estas cuestiones? Bueno, supongo que me considero que soy feminista en algún punto, porque a mí me gusta mucho esto me encanta ver mujeres en posiciones, me encanta de los congresos, y que las otras que tengo al lado, no sé, la que está moderando una sesión sea tal persona. Me pasó en uno hace poco, digo, es un honor, o sea, y acepté venir porque me invitaste vos, que sos alguien que admiro, y una mujer y me encanta cómo las mujeres están involucradas, y mucho, cada vez más, tomando un lugar que me encanta y que estaba como tapado para nosotras hace años atrás. Me parece que falta mucho. No estoy de acuerdo nada con esto de no hace falta salir, como dije, desnudo al obelisco, a nada, eso no. Pero me parece que las mujeres tenemos que ser más buenas con otras mujeres. Las mujeres somos capaces de hacer todo igual, por supuesto. Me encanta el trabajo en equipo, hombres y mujeres. Yo me senté todo el secundario con un varón y a mí me encantó. Siempre fui amiga de varones, siempre, me encantan, porque me parece que le aportan una mirada que uno no tiene, y me imagino que es del otro lado algo parecido. O sea que el trabajo en equipo de los dos sexos me encanta, no es como una competencia, pero sí que falta mucho. Hay mucha desigualdad en muchas cosas. En muchos lugares hasta el pago es diferente, solamente porque uno es femenino y el otro no. Así que eso definitivamente. Y ser más buenas en el sentido de, bueno, a lo mejor las mujeres, hay una parte de la vida de la mujer cuando está criando, cuando los hijos son chicos, que necesita más tiempo, más cosas, más apoyo. Y como trabajando con otras mujeres, uno tiene que entender eso y apoyarse y ayudar, porque cuando las mujeres están bien y participan y demás, estás mejorando no solamente una mujer, estás mejorando generaciones de otras familias que van a venir atrás de esa mujer que es
madre. ¿Y vos crees además. que, porque ahora el tema del feminismo está como un poco en la agenda, ¿no? La agenda social, diría, no la Sí. pública. ¿Crees que es una postura o hay un avance real en la reivindicación de la mujer con respecto a sus derechos y al lugar que ocupa en la sociedad? Bueno, creo que hay como un desbalance en el mundo, ¿no? Creo que en muchos lugares se empezó y se está haciendo mucho, pero obviamente, ¿no? Vimos en países como Irán y demás, todo lo que pasó este año, que fue un poco mostrar lo que siempre pasó, pero tal vez no estábamos mirando, donde hay una disparidad y un maltrato y una cosa que por suerte en otros lados, en muchos lugares no pasa. Muchas culturas ya lo tienen como bastante, no sé, internalizado, que las mujeres como son igual, que no somos iguales, yo no estoy de acuerdo, no somos iguales nada, somos muy diferentes, con necesidades diferentes y cumplimos roles diferentes. Pero todos podemos ser un equipo para mejorar, ¿no? Y cuando uno mejora las familias, como te digo, vas a generar mejores crianzas y mejores ciudadanos más adelante. Eso es inevitable, ¿no? ¿Y en el ambiente que vos trabajás, cómo es? Estados Unidos está muy, para ser primer mundo, está muy atrás todavía en todo esto. Si bien obviamente hay mujeres ocupando roles líderes y demás, yo no sé si Estados Unidos está listo para una mujer presidente, por ejemplo. Tenemos la vicepresidente, pero no sé si está listo. No todos lados se paga igual. La mujer tiene la maternity leave, después de tener hijos, el tiempo que se le da pago es de los más chicos o más cortos del mundo desarrollado. Es como, todavía falta un montón. Hay países como Noruega, Finlandia, Suecia que están muchísimo más avanzados porque ya vieron, si esta mujer no trabaja 2 años, la sociedad que vamos a tener en unos años va a ser mucho mejor. Tiene muchas cosas que están muy bien, pero está muy atrasado para ser un país de primer mundo, definitivamente. Un tema que veníamos hablando hace un ratito cuando veníamos por acá, me interesa tu visión. Hablábamos un poco de medio ambiente y las cosas que están pasando en el mundo. ¿Cuál es, de tu rol profesional, cuál es tu visión del tema? ¿Qué estás haciendo, qué estás viendo en eso? Hace unos años como que empecé a verlo como más, esto tenemos que, lo mínimo, de verdad, lo mínimo que hagamos hay que hacerlo, ya no se puede como dilatar más. Al principio no lo veíamos porque no se sabía, pero una vez que el tema pasó a ser algo donde podés leer y podés ver que, bueno, de verdad, esto es real, el incremento de la temperatura es real, el cambio en el clima es real, no sé. Entonces, me encanta, me interesa, me parece que no hay otra manera de vivir. Me parece que las generaciones jóvenes no pueden mirar esto y no hacer nada. No podemos. Estoy súper lejos de ser como se debe, pero no sé, cosas tontas que cambié en mi casa, obviamente el plástico. Más que vivo en Estados Unidos, que es el país con un consumo tan enorme, donde es mucho más fácil tirar un lavarropas y comprar uno nuevo que arreglar, ¿no? En Europa no es así, pero en Estados Unidos definitivamente es así. Y la gente, y sobre todo en el sur de Estados Unidos, hay poca educación todavía con respecto, sí, conciencia. No es lo mismo en New York y Boston y algunos lugares donde esto ya es como algo muy estandarizado. ¿Y esa acción o no? ¿O crees que...? Veo, pero no lo veo tanto en los americanos, donde yo vivo, no. La gente de otros países sí, definitivamente. Yo no sé, tengo huerta, hago compost, no tiro plástico, reciclo todo lo que se pueda. Me investigué qué es lo que en mi ciudad se recicla y no, y veo que hay muy poco, o hay muchas cosas que no, que ya sé que por más que yo las lave y las tire como corresponde, no van a hacer nada. Entonces, pero me parece que no se puede criar hijos que no vean eso y no se puede uno seguir haciendo como que esto no es real. En tu investigación, en los análisis estadísticos y eso, ¿se ven algunas cuestiones de estas? ¿O hay una correlación? ¿O ven algo de eso? No yo en lo que hago, pero no me sorprendería que hubiera en otros grupos que estén investigando algunas otras cosas, tumores o enfermedades. No me sorprendería porque como es algo tangible y real, y hoy es muy tangible, lo vemos tan cerca que tendría todo el sentido del mundo. Yo creo que no se puede pensar el mundo como lo veíamos y seguir viviendo como si no pasara nada. Me parece que no.
La última pregunta que me interesa, que también lo charlamos hoy, vos estás en un ambiente en donde o sos una científica y hoy la ciencia, hay súper especialistas, hoy hablamos que yo no sé, un especialista de uña de dedo meñique desconoce absolutamente qué pasa con la uña del dedo pulgar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que planteas vos es esa visión integral, ¿no? de tener una formación más enciclopédica, por decirlo de alguna manera, donde no solamente tu disciplina, sino otras disciplinas intervienen en... ¿Cómo crees que se puede conjugar eso y qué estás viendo en tu ambiente, ¿no? La gente que interactúa con vos? ¿Está pensando eso? O simplemente cada uno está metido en lo de ellos y no se mueve de ese lugar? ¿Qué ves en los científicos, digamos, del LIB hoy que están liderando estas cosas? Hay un poco de todo. Es verdad que la medicina está hiper especializada y es medio la forma a la que va, ¿no? Como, me parece que eso es medio el camino el que ha tomado y eso lo veo como... Hay tanto hoy para hacer, se sabe cada vez más, ¿no? Antes había, qué sé yo, X cantidad de estudios abiertos para investigar cosas nuevas y hoy hay miles. El avance es como en los últimos años ha sido enorme de gente que está haciendo investigaciones y demás y recursos que se ponen ahí. Entonces claramente, ¿no? La hiperespecialización viene por toda la información y las cosas nuevas que hay, que me parece que no podrías... Eso lo veo irreversible, es como cada vez va a ir siendo más así, pero se trabaja mucho en equipos y hay gente que, como te digo, hay como una movida hacia esto de prestar un poco más atención más allá de lo específico de, ok, este es el diagnóstico, se da esta pastilla y chao, pero no todo el mundo está en ese... Pero como te digo, por ejemplo, MD Anderson, un lugar bien académico y demás, tiene todo un equipo de todas estas cosas... Acupuntura, no sé, hay estudios de miles de cosas que están rodeando al paciente oncológico y que, o sea, eso digamos que hoy la sumatoria de ese saber está en un equipo, no en una persona. Sí, en general se trabaja mucho en equipo, es como difícil ver la medicina como de uno solo. Y en los lugares grandes, que no solamente Estados Unidos, es como yo, como me crié, iba a decir, pero en el italiano cuando estaba haciendo residencia y demás, era siempre, ¿no? Todos los equipos el de fertilidad, el que hacía mama, oncología, uroginecología, lo que sea, había ateneos todas las semanas y es que no son solamente, o sea, se discuten casos raros, se discuten casos que los residentes vieron y que muchas veces, o sea, uno no sabe todo. Y hay equipo y las cosas y ya te digo, cuando las pones en voz alta y otros opinan y demás, siempre de ahí sacas, el beneficio no se pierde nunca nada, es un crecimiento para todo el mundo, para el paciente es lo mejor que le puede pasar. Creo que hablábamos de, no sé, es algo, una de las cosas que a mí me encanta, tengo como con la tecnología, o sea, todo, yo tengo que poder abrir las ventanas, las puertas, todo desde el teléfono, me encanta, todo, me parece que la tecnología te facilita la vida enormemente, me encanta todo lo que tenga que ver con eso, nunca antes, no sé, de repente un día fue así, ¿no? Me encantó, me encanta. Y me parece que le aporta a la humanidad tanto, bien usada. Entonces pienso todo esto después de la pandemia, todo este trabajo remoto que le ha facilitado la vida a muchas. Yo, madre, me encanta, me ha regalado un montón de tiempo en mi vida. Me gusta mucho eso de poder hacerlo desde cualquier lado. Y eso le aporta a la medicina algo buenísimo, porque no tenés que estar ahí. O sea, los estudios los puede leer un radiólogo súper bueno en cualquier lugar y vos estás acá. Exacto. Y el análisis hizo en un hospital de Rivadavia. Exacto. Claro. Sí, eso me parece que es una cosa beneficiosa hasta económicamente, cuando no necesitas tener profesionales, no se puede tener en un lugar chico, qué sé yo, un especialista en no sé qué, a veces no se puede y no tiene sentido tampoco, porque no va a ser la mayoría de los casos, van a ser así, pero siempre tenés esto de tener buenas conexiones y saber dónde están las personas que son buenas en algo y las puedes usar a tu favor y todo esto de remotamente, claro. Eso me parece que es un súper plus. ¿Te sentiste cómoda? Sí, claro. No sé, espero que a alguien le resulte interesante. Porque yo creo que es súper interesante, así que
La realidad es que creo que es una de las entrevistas que más me costó por la temática. Así que primero pedirte disculpas a vos y después a la gente porque la verdad que me resulta difícil preguntar de una temática que seguramente he preguntado barbaridades, ¿no? Pero bueno, digo, me pongo en el lugar de la persona común, no sé, traté de orientarla desde ese lugar. Pero bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Ha sido un placer, Gloria, realmente. Muchas gracias. Un gusto enorme haberte tenido en el programa y seguramente la gente lo va a disfrutar mucho. Bueno, yo voy a poner likes, aunque sea. Muchas gracias, Así ¿no? que Un placer. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta acá hemos llegado. Gracias a Daniel, gracias a Yelén, como siempre, por todo el proceso técnico y el trabajo real, que lo hacen ellos en definitiva. Nosotros ponemos la parte más fácil, que es charlar un rato y pasar un momento agradable charlando. Así que, bueno, hasta un próximo diálogo de biblioteca.